Continuamos con el ciclo Conociendo a los Fiscales. La idea es que la población conozca un poco más el trabajo de los fiscales, qué rol ocupan en la sociedad a partir de la reforma del proceso penal, en qué se diferencia del trabajo que hacen los jueces, los defensores. Recibimos en esta oportunidad al fiscal de flagrancia de segundo turno, al doctor Carlos Negro, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir, Carlos. En primer lugar, para que la gente que esté mirando esta entrevista pueda conocerte un poco mejor, me gustaría que explicaras un poco cómo ingresaste a la Fiscalía, si se te despertó la vocación por fiscal en algún momento, cómo fue ese ingreso, cuál fue tu carrera hasta llegar al día de hoy. Bueno, yo vengo de una familia donde no existían tampoco abogados, ni gente de formación jurídica, y apenas me recibí al año, al no tener tampoco una fuente de clientela muy importante por ausencia de familiares, amigos, etcétera, vinculados a esto, decidí concursar en lo que fue el segundo concurso de fiscales para entrar a la Fiscalía, que se había dado hasta ese momento. Y bueno, concursamos ahí con un grupo de compañeros que hoy seguimos siendo de esa generación y de una barra de amigos a esta altura, que concursamos, y bueno, a partir de ahí empezamos la carrera de fiscales por el interior, parte de Montevideo, nuevamente al interior, para finalmente llegar en el 2011 a Montevideo. Ese conocimiento de todo el país, y me parece que te da, desde el punto de vista humano, te permite conocer distintas realidades, te da una vivencia importante. Sí, yo siempre insisto que soy un agradecido a la vida el haberme dado la posibilidad de vivir en el interior. Yo viví muchos años en el interior, viví muchos años en la ciudad de Jung, a pesar de trabajar en otras sedes, pero tenía mi centro de vida familiar y de residencia en Jung. Y realmente, no solamente cariño por la ciudad de Jung, sino por el interior todo y por la gente del interior, que me ha dado una experiencia de vida que es intransferible y que no se adquiere de ninguna otra forma que viviendo en esos lugares. Vamos al trabajo de hoy en día. ¿Cómo funciona una fiscalía de flagrancia? A ver, para que la gente entienda, flagrancia, ¿qué significa? Cuando se detiene a un delincuente con las manos en la masa, como se dice habitualmente, hay un trabajo de más mediano y largo plazo. ¿Cómo es el trabajo diario? Es importante aclarar que son fiscalías de flagrancia y turno. Esto significa que combinan dos tipos de actividades. Los delitos que se cometen en el momento, cuando uno está de turno, a las personas que agarran en el momento de cometer el delito, con las manos en la masa, como se dice vulgarmente, o inmediatamente después de haberlo hecho. Eso es una parte del trabajo que es la intervención en flagrancia, quizá la parte más adrenalínica, si se quiere, por los plazos constitucionales de detención. Eso implica un trabajo que tiene que ser muy ágil y una respuesta muy rápida y de solución de los problemas en términos muy breves, para que el plazo de detención no juegue en contra, sino que juegue a favor de la investigación. Pero la otra parte de la Fiscalía de Flagrancia es los delitos que se cometen durante el turno que no son flagrantes. Es decir, que se inician investigaciones a raíz de hechos delictivos que se cometen cuando estamos de turno, y que no tienen a un individuo detenido en la situación de estar cometiendo el delito inmediatamente después. Eso implica investigar para colectar la evidencia para luego imputarlo. Entonces, eso es un trabajo a mediano y largo plazo. El de flagrancia es un trabajo inmediato. Más inmediato. O sea, en el primero de los casos, digamos, la hipótesis del turno, se investiga para después detener y no al revés. Exacto, en lo que son las investigaciones a mediano y largo plazo, se junta la evidencia, se colecta la evidencia y luego que se reunieron los elementos, se hace la imputación y ahí se pide la detención, la formalización, depende de la situación. Pero en la parte de flagrancia propiamente dicha, ahí cuando tenemos a las personas detenidas, el trabajo se torna muy ágil, muy dinámico y con bastantes cargas de adrenalina por el tema de los plazos también. Carlos, me gustaría hablar contigo un asunto que tiene que ver con el proceso abreviado. Uno nota, digamos, por comentarios a veces periodísticos, en las redes sociales, que hay parte de la población que lo sigue cuestionando, que a veces no lo entiende bien, porque un fiscal llega a realizar un proceso abreviado. Supongo que es una decisión estratégica que toma el fiscal en cada caso, si recorrer ese camino del proceso abreviado, si ir a un juicio oral. Me gustaría que puedas explicarlo un poco ese asunto. Tiene varias aristas el tema del proceso abreviado. En primer lugar, el estándar procesal del sistema acusatorio, el máximo nivel de estándar es el juicio oral.
Esto no quiere decir que todas las causas se resuelvan en juicio oral, sino que es el derecho que tiene el imputado a ir a un juicio oral y es el máximo estándar de garantías con que puede contar un ciudadano. No siempre el ciudadano quiere recorrer el máximo nivel de estándar de garantías. Puede optar por soluciones que impliquen menor cantidad de garantías, pero que le representen a él un beneficio inmediato o que sea mayor que el que tendría utilizando las garantías. Pero es importante que exista la garantía y es importante que exista la posibilidad para el imputado, el derecho a recorrer el camino del juicio oral si lo quiere. Ahora, si no lo quiere, también está la parte de la Fiscalía. ¿En qué se beneficiaría el Estado recorriendo un camino más corto sin tantas garantías para el imputado? Y ahí viene el tema de la estrategia del fiscal. ¿Cuál es el beneficio del Estado, de la Fiscalía, de la ciudadanía en general cuando se sigue un proceso abreviado? Porque no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por la institución a la que servimos, por el Estado y en definitiva por los ciudadanos en general, que aspiran a tener una justicia eficaz y pronta. El valor del tiempo en materia de justicia es importante y el resultado para la Fiscalía, que se traduce lógicamente en el quantum punitivo, en la cantidad de pena, los fiscales tenemos como norte conseguir la mayor cantidad de pena posible. Ese es nuestro trabajo. Podrá no ser simpático, pero en realidad es ese. Nosotros tenemos que aspirar a lograr imputaciones lo más fuertes posible. Y el abreviado nos brinda la oportunidad de hacerlo eso en un breve periodo de tiempo, en una negociación donde bajando lo que podría como máximo pedirse, bajando algo, se logra una imputación rápida y sin necesidad de transitar el camino del juicio oral, que para la Fiscalía puede llegar a ser tortuoso, porque puede llegar a tener un resultado imprevisto. Porque no solamente de los fiscales dependen los resultados de los juicios, sino que dependen también de la participación de las víctimas y de los testigos. Y la participación de víctimas y testigos en un juicio implica algunas veces lo que nosotros llamamos la revictimización. Ya fue víctima del delito, tiene que pasar por el camino de la justicia, donde tiene que revivir el mal momento que sufrió, y muchas veces hacerlo también en frente del imputado y su defensor. En un juicio comparecen todas las partes. Entonces, esa es una parte, la parte de protección de las víctimas, de protección de los testigos. La otra parte es la de lograr en tiempos breves imputaciones concretas e importantes. Y la otra, que es ya la de mayor cálculo, es también equilibrar en esa balanza que uno hace antes de formular una imputación, de evaluar con qué evidencia cuenta. Y en ese peso de la evidencia, el otro día un periodista hablaba del juego del truco. Yo sé las cartas con las que tengo, la defensa no sabe todas mis cartas. Yo le muestro mis cartas en la medida que me convenga, digamos, pero en ese juego de negociación es que yo tengo que evaluar si mis cartas son lo suficientemente fuertes como para ganar ese partido. Y si no lo son, a veces tener un resultado menor del aspirado, pero concreto, es mejorar la impunidad. Sí, algunos fiscales me han comentado, por ejemplo, eso, de que ir a un juicio oral en muchos casos puede significar impunidad y en un proceso abreviado hay una condena efectiva, digamos, la persona sale penada, hay un reconocimiento de la comisión del delito. Mayores niveles de garantías implican un beneficio para el imputado. Eso es clarísimo. Para el Estado de Derecho, sin duda, pero en términos concretos para el imputado. Y el juicio oral es el mayor nivel de garantías. Por lo tanto, el juicio oral puede ser el ámbito más favorable al imputado. No siempre, como se suele pensar, el juicio oral es lo que más beneficia a la Fiscalía. No. En principio va a beneficiar al imputado, por eso es un derecho del imputado. Pero no necesariamente va a beneficiar a la Fiscalía. Al contrario, puede conspirar contra la tarea de la Fiscalía. Por eso es que la Fiscalía tiene que evaluar cuándo ir a juicio oral y cuándo no. Y eso es una decisión, como tú decías, estratégica, pero también de protección. También de protección a las víctimas y a los testigos. La ley de urgente consideración de reciente aprobación introdujo algunos cambios
algunos importantes. ¿Cómo te llevas tú con esos cambios que introdujo la LUC? ¿Son de aplicación cotidiana hoy en día? Sí, evidentemente tiene repercusiones en la realidad, en la realidad forense, en el territorio de trabajo, porque hay unas cuantas modificaciones que implican en algunos casos un ascenso de las penas, por imposibilidad de bajar determinados mínimos, etc. Entonces eso tiene ya una repercusión inmediata que es en la cantidad de pena que se está imponiendo. También tiene importantes limitaciones en los regímenes de libertades, la eliminación de la suspensión condicional, que a mi juicio era un instituto muy útil para el sistema, porque implicaba de alguna forma la retribución a la víctima de la sociedad en un conflicto de menor nivel. Pero bueno, se decidió quitarlo, y eso también repercute en la cantidad de gente que termina presa. Hay un aumento. Hay un aumento del número de personas que terminan en la cárcel respecto a antes de la LUC. Eso, si es bueno o es malo, es una evaluación que corre por otros carriles, pero en definitiva la realidad tangible es que hay un aumento de personas privadas de libertad. Y hay algunos institutos nuevos también procesales, como el proceso simplificado, que ha generado también una nueva herramienta, a mi juicio, para los fiscales, de trabajo, no solamente cuando se concreta el proceso simplificado, que tiene plazos más breves que el juicio oral y público, sino que aparte también es un mecanismo de negociación que se suma cuando uno está tratando de lograr una imputación mayor. Bueno, si no se acepta por parte del imputado y su defensor, uno tiene la chance ahora de llevarlo a un juicio simplificado cuando tiene, eso sí, prueba arriba de la mesa. Es decir, es un juicio que implica, para recorrerlo con éxito, que el fiscal cuente con evidencia sólida y contundente. Si la tiene, es una buena decisión y es una buena herramienta para negociar o para concretarlo en el juicio, logrando una buena imputación de mucha carga punitiva en plazos breves. ¿A ti te parece entonces que esa es una buena herramienta y que se está aplicando, tú la estás aplicando en los hechos? Sí, nos parece que es una muy buena herramienta para la Fiscalía. Estamos tratando de concretarla, porque muchas veces en esta negociación, cuando uno tiene una herramienta más, muestra la herramienta que tiene y logra en definitiva un acuerdo más beneficioso y no termina recorriendo el sendero del juicio simplificado. Pero seguramente en estos días, en estos próximos turnos, vamos a tener la posibilidad de hacerlo y así demostrar con hechos la ventaja que tiene estos procesos que en otros países se llaman procesos de flagrancia. Acá le pusimos simplificado, pero en definitiva son juicios en asuntos que tienen una prueba bastante clara, una evidencia bastante clara, y donde el resultado para el fiscal es bastante pronosticable, predecible, en el sentido que va a ser favorable. Claro. Para cerrar, Carlos, porque los tiempos, digamos, de estas entrevistas son relativamente cortos, me gustaría consultarte, tú, a nivel académico, has tenido intervenciones en las que te has manifestado a favor del juicio por jurado. Sé que es una hipótesis que en Uruguay hoy no está planteada, digamos que en este momento es un ejercicio teórico de alguna forma, pero me gustaría que brevemente nos puedas explicar por qué te parece que sería una buena herramienta, qué ventajas trae el juicio por jurado. En primer lugar, la gran ventaja del juicio por jurados es la gran dosis de legitimidad que se le da al sistema. Asistimos a sistemas que se han desprestigiado, que la gente lo siente ajeno, que la gente no entiende, que se han tornado temas oscuros para la ciudadanía, como son todos los temas que implican lo judicial y la justicia, concretamente la justicia penal. Esto es porque se manejan hasta en un idioma diferente, hasta una jerga jurídica que muchas veces se transmite igualmente por los medios de comunicación, pero no se despoja de ese velo jurídico, y las propias palabras le resultan a la gente bastante desconocidas. Por eso el juicio por jurados lo que hace es introducir al pueblo, a la gente, en las decisiones judiciales y comprometer a la gente con las decisiones judiciales, como una obligación más cívica. Como lo es votar, también es participar de un jurado cuando se convoca a un ciudadano a hacerlo. Eso es parte de los deberes del ciudadano en la mayoría de los países del mundo,
democráticos, las obligaciones son votar y comparecer a los jurados cuando se los llama. Entonces, esta dosis de legitimidad lo que hace es que cuando hay un fallo de condena o de absolución, la gente lo siente de alguna manera como propio. Fue gente como él o como ella que tomó esa decisión. Eso que parece banal no lo es, en términos democráticos, en términos de transparencia y de legitimidad democrática, es muy importante. Uno puede verlo, por ejemplo, en las películas, en las series o en las películas norteamericanas, cómo funciona y tener una idea básica. Aún en el margen de error, que también se tiene, en el margen de error en los juicios por jurado y en los juicios con jueces profesionales. Los jueces profesionales también se equivocan. Y los jurados también se equivocan. El error en la justicia es parte del sistema de justicia. Lo hubo, lo hay, lo habrá. Pero la legitimidad con que cuenta ese órgano decisor es muy diferente. No quiere decir eliminar a los jueces. Quiere decir darle al juez la potestad de dirigir el juicio, de imponer las penas, de ilustrar al jurado en términos jurídicos, los términos que necesita el jurado para decidir, que son términos académicos y jurídicos, eso los conoce el juez. Entonces pone al juez en el lugar que debe tener, pero la decisión sobre la culpabilidad y la inocencia recae sobre ciudadanos que no tienen formación jurídica, porque conocen el juicio presenciándolo, viendo las pruebas, viendo a sus protagonistas y sacando sus conclusiones. Bien, bueno, es una discusión interesante que en este momento es un ejercicio teórico, pero quizás en algún momento se pueda profundizar en ella. Te agradezco mucho, Carlos, la participación en este espacio. Bueno, muchas gracias.